Buenas noches a todos, bienvenidos a la lección número 62 del estudio bíblico del libro de San Mateo. Hoy vamos a compartir con el tema No temáis. Busquemos el libro de San Mateo capítulo 14, del versículo 22 hasta el versículo 33. Voy a leer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta el versículo 33 hemos leído en esta noche. Bienvenidos a todos los oyentes de este estudio bíblico y también a todos los que oirán luego esta enseñanza. Estamos agradecidos al Señor porque nos da un nuevo año, nos permite comenzar un nuevo año, y también es una nueva oportunidad para poder observar nuestra vida de creencia, ¿no? En el año 2024, de qué manera nosotros hemos vivido. Podemos ahora pensar y podemos enfocarnos ahora en el año 2025 cómo quisiéramos vivir. En mi caso, al analizar el año 2024, hay varias cosas que estuvieron pendientes y que realmente yo puedo pensar que por no decidir mi corazón, por no tomar la decisión adecuadamente o con la fe en Dios, podía avanzar en varios aspectos. Por ejemplo, en el tema del estudio bíblico en casa, yo realmente he querido avanzar abriendo más estudios bíblicos, pero hasta hoy estaba muy limitado la cantidad de estudios bíblicos en la casa, en diferentes lugares. Entonces he pensado en este año 2025 cómo podría aumentar la cantidad de estudios bíblicos que realizo durante la semana, durante el mes de enero, durante el mes de febrero. Entonces, al pensar en ello, estoy considerando que es necesario, ¿no?, y aumentar la cantidad de lugares donde pueda compartir el mensaje de Dios también. Yo estaba hablando en el estudio de la tarde de la plataforma de Zoom que quisiera también realizar el seminario bíblico una vez al mes en la plataforma de Zoom. Por medio del tiempo del estudio bíblico, por lo menos una vez al mes vamos a intentar realizar el seminario bíblico con diferentes expositores. Y ya si no hay un invitado especial, entonces entre nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Pero con el proyecto de invitar a nuevas personas para que otros puedan escuchar, para que otros puedan recibir también la palabra de Dios, para que otros puedan recibir la enseñanza del Evangelio. Entonces, realmente dentro de la Biblia están escritas las palabras que a nosotros nos dan esperanza, las palabras que nos permiten pensar acerca del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. En este año, sin duda, así como años anteriores, el corazón de Dios es que muchas personas reciban la salvación, ¿no? Esto nosotros debemos saber.
No es que por ser un nuevo año el plan de Dios cambió, sino que Dios sigue pensando de la misma manera. Es decir, que Dios desea salvar las almas de las personas, porque todo el tiempo la gente está naciendo, pero también todo el tiempo la gente está muriendo, ¿no?, en este mundo. Por lo tanto, nosotros a lo mejor no tenemos la estadística clara. Cuántas personas por minuto, cuántas personas por hora mueren en el mundo. Mucha gente muere sin escuchar el Evangelio, sin escuchar la palabra de Dios. Entonces, qué bendiciones que nosotros hemos escuchado este mensaje de salvación, pero qué lástima a los que sin escuchar ni una vez en su vida llegan a dejar este mundo. Entonces, los miembros de la iglesia, las personas que están dentro de la iglesia, tiene este cargo, ¿no?, de poder, ¿cómo decir?, evangelizar al mundo, ¿no? Es poder predicarles el evangelio, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego dice que cómo invocarán de quien no han escuchado, dice. ¿Y cómo escucharán si no hubiese alguien enviado para que les predique, ¿no? ¿Y cómo predicarán, dice, si no fueren enviados? Entonces la iglesia tiene este cargo, esta responsabilidad de anunciar el evangelio, ¿no? Tiene la responsabilidad de predicar en esta época y en todas las épocas en realidad. Pero a veces nosotros pensamos que como si fuera por la casualidad la gente pueda recibir la salvación. Pero no es por la casualidad, sino que una persona tiene la oportunidad de ser salvo cuando escucha el mensaje del evangelio, cuando escucha la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia en este caso? O yo por lo menos así lo veo, que mientras más instancias tenga o genere la iglesia para predicar, habrá más oportunidad para que la gente pueda escuchar. Yo cuando conocí la iglesia en el año 2011, la verdad es que no tenía idea de cómo estaba compuesta una Biblia. Ni siquiera sabía qué libro estaba primero, qué libro estaba después, cómo se componía el Antiguo Testamento, cómo se componía el Nuevo Testamento. No tuve idea. Entonces, la verdad es que era una persona bastante ignorante en el tema de la Biblia. Por eso mucha gente hoy en día en el mundo, incluso personas de la iglesia, personas que congregan en alguna iglesia, son personas que ignoran muchas palabras que están en la Biblia. Entonces la iglesia tiene la función de llevar a cabo de acercar y la palabra de Dios a las personas, ¿no? Así yo lo veo. Por ejemplo, yo cuando abro un estudio bíblico, mi propósito son dos. El primero, que las personas que escuchen y puedan recibir la salvación, puedan tener la certeza del perdón de los pecados, puedan ser justos, salvos. Y segundo propósito es que esta persona, después de ser salvo, pueda conectarse en su iglesia local, en la iglesia que, digamos, tenga más cercana. Esto es el trabajo de un predicador, o así yo lo veo, ¿no? Dios no solamente quiere que nosotros descubramos el evangelio, o sea, la salvación de nuestra alma, sino también Él quiere que nosotros aprendamos la vida de fe. Entonces, el lugar donde los hermanos pueden aprender la vida de creencia, ¿dónde es? En la iglesia, ¿no? Porque la iglesia conoce el secreto de la vida de creencia, cómo se debe vivir, de qué manera se debe caminar. Entonces, si nosotros no sabemos el secreto de la vida espiritual, entonces debemos aprender por la iglesia. El día domingo el pastor Kim nos decía que él nos iba a enseñar sobre la vida de creencia. Entonces habló acerca de lo que dijo el apóstol Pablo sobre la respuesta que debe haber en los cristianos ante la promesa de Dios, ante la palabra de Dios. ¿Qué respuesta debería haber? El apóstol Pablo dijo que y puede ser sí y no, pero luego dijo: en el Señor la respuesta es sí y amén. Así dijo el pastor, ¿no? Entonces, en la vida de los cristianos, de los cristianos salvos, debe existir esta regla en su corazón. Debe saber que para poder obtener la promesa de Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice o cuando Dios nos manda algo,
¿Cuál sería la respuesta correcta más allá de la situación que tenemos? Sí, ¿no? Debería responder que sí. ¿Para qué? Para que en su vida pueda realmente llegar al destino que quiere. Ya una persona recibiendo la palabra de Dios por la iglesia, por el siervo de Dios, si recibe la palabra de Dios, pero su respuesta es no, entonces digamos que tendrá su derecho, ¿no? Por sí mismo, tiene su derecho de responder que no. Pero luego el resultado para su vida es diferente que si hubiese respondido que sí. Sí, en nuestra iglesia hay muchos ejemplos, ¿no? De personas que por haber andado según su camino, según su manera, cómo finalmente han obtenido un destino muy, muy negativo. Pero una persona que aceptaba la guía de Dios, la guía de la iglesia, la guía del pastor, cómo esta persona podía prosperar, cómo esta persona podía obtener la promesa de Dios, o sea, podía cumplirse en su vida. Entonces hoy en día los cristianos, los creyentes, según alguna vez yo estaba investigando, en algunas iglesias, o sea, no se da el valor que tiene realmente, por una parte, la Biblia, la palabra de Dios, y por otra parte, el siervo de Dios, o sea, el que dirige en este caso la iglesia. La persona que está puesta por Dios delante de una congregación. No es que a él se le ocurrió colocarse ahí, entonces yo voy a hacer una iglesia y voy a poner al frente. Eso no es que así se establece un líder, un pastor, sino que Dios establece su iglesia y luego pone a su ministro, pone pone al siervo de Dios que es el que comunica el mensaje de Dios a los creyentes. Esa es la manera, o esa es la manera correcta en la que se forma una iglesia. Entonces acá la Biblia precisamente nos habla de una escena muy particular donde el Señor Jesucristo dice que dejó ir a los discípulos adelante y luego Él dice que subió a orar al monte, el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo, dice. En la noche Jesús estaba orando solo en el monte. Creo que en el monte en la noche estará oscuro. En la oscuridad Jesús estaba orando y también en el monte creo que estará un poco fresco, ¿no? Un poco frío. Y Jesús oraba delante de Dios. No dice lo que estaba orando, pero dice que estaba orando delante de Dios. El versículo 24, ¿qué dice? Y ya la barca estaba en medio del mar. Ya los discípulos se habían adelantado en la barca, estaban yendo estaban en el mar, dice. Estaban en el medio del mar. Y dice que estaban siendo azotados por las olas porque el viento era contrario. O sea, un ambiente no tan agradable para los discípulos porque de repente el viento fuerte estaba sacudiendo su barca. Pero Jesús no estaba con ellos, ¿no? Jesús estaba al otro lado, dice que había subido al monte, pero dice que, la Biblia dice que a la cuarta vigilia, ¿no?, de la noche. Sí, a la cuarta vigilia, es decir que, bueno, según lo que yo investigaba un poco, más o menos dice que de 3 a 6 de la mañana, eso es la cuarta vigilia. No sé exactamente si sea esto tan preciso, pero se refiere más o menos de 3 a 6 de la madrugada, ¿no? Es la cuarta vigilia. Entonces, en esa hora dice que Jesús se acercó. ¿A dónde? ¿A dónde se acercó? Jesús vino a ellos andando sobre el mar, dice. Ya, esto es algo increíble. El mar está, está bajo los pies de Jesús. Jesús está caminando como si estuviera caminando sobre la tierra. Es algo increíble, ¿no? ¿Cómo Jesús puede dar los pasos sobre el agua? Según yo escuché, existe un tipo de reptil, ¿no?, animal que es muy rápido, sus patas, y cuando corre por encima del agua creo que pareciera como que está caminando sobre el agua.
Es un tipo de reptil muy rápido. Entonces, digamos que Jesucristo tenía la habilidad para caminar sobre el mar. Entonces, cuando los discípulos, viendo la escena, que había un viento fuerte, una escena un poco, o sea, ¿cómo decirlo? No tan favorable, además está oscuro. De repente un hombre aparece, una imagen en el mar, caminando sobre el mar. Entonces, ¿qué pensaron ellos? ¡Uy, Dios mío, un fantasma! ¿No? Es un fantasma. ¿Cómo aparece un fantasma en este momento? Ellos estaban asustados. Tenían mucho miedo, ¿no? Dice, y dieron voces de miedo. ¡Auxilio, socorro! No sé. ¿Cuál era su palabra? Estaban muy atemorizados por la escena que les tocó ver, como una especie de película de terror, mirando un fantasma que se acerca a ellos poco a poco. Pero de repente, este supuesto fantasma, el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló, ¿no? Es Jesús. Dice, diciendo, tened ánimo, ¿no? Yo soy, no temáis. Jesucristo dijo, tened ánimo, ¿no? No estén desanimados, sino que yo sois, no tengan miedo. Soy yo, es el Señor Jesucristo. Entonces, aunque Jesús les dijo, soy yo, pero aún así, veamos acá, el apóstol Pedro, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, es decir, que hasta ese momento tampoco creía que era Jesús. Si eres tú, manda a que yo también vaya a ti sobre las aguas. Entonces imagínense cómo el apóstol Pedro va a caminar sobre las aguas. Es algo impensado. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ven. ¿Sí? Jesucristo le dijo, ven. Entonces ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto también es algo increíble. No solamente Jesús, ahora el apóstol Pedro también está caminando. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué está caminando el apóstol Pedro? ¿Sobre la barca? No, dice que es sobre las aguas. Entonces alguien leyendo esta palabra y piensa, ¿qué es esto, no? Esto parece una película de ciencia ficción, como si fuera la película Matrix. Está caminando sobre las aguas. Como si fuera que Pedro está flotando, levitando, ¿no?, sobre el agua. Entonces, si nosotros vemos esta escena en vivo, deberíamos pensar que sería una especie de película de ciencia ficción. No podemos verlo como una verdad, una realidad. ¿Cómo puede una persona caminar sobre las aguas? Esto es algo interesante. Pero, acá el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ya acá podemos ver una escena. El apóstol Pedro, viendo el fuerte viento, es decir, que mirando la situación, ¿qué pasó? O sea, su corazón en algún sentido se desconecta de lo que Jesús le había dicho, ven, y ya empezando a ver la situación, él se hunde. Es así, ¿no? Se hunde, dice el versículo 30. Entonces dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es decir, que por un momento el corazón del apóstol Pedro estaba desconectado con Dios, con el Señor Jesucristo. ¿Entienden? Ya a veces ustedes tienen el enchufe, ¿no?, en la casa. Entonces ustedes conectan una lámpara al enchufe, pero resulta que el enchufe, o sea, las patas del enchufe o el cable o en alguna parte de la conexión está fallando, ¿no? Pareciera como que está en alguna parte un poco cortado, o a veces la misma conexión del enchufe está un poco suelta. Entonces tiende a hacer un sonido, ¿no?, la electricidad, ¿no?, como una especie como de chillido, y luego a veces la ampolleta se enciende, a veces se apaga. Entonces yo tenía anteriormente una extensión que cuando conectaba la ampolleta, mientras conectaba adentro la ampolleta, o sea, el cable de la lámpara la conectaba en esa extensión, entonces la lámpara a veces prendía, a veces se apagaba. ¿Por qué? Adentro de la conexión de este alargador
había un problema de conexión, no estaba bien sujeto. Y luego cuando quise abrir esta zapatilla, no tenía un tipo de tornillo que se pueda abrir con un destornillador, ¿no? Sino una llave un poco diferente. Entonces no pude abrirlo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que darlo de baja nada más, ¿no? Ya no sirve. Entonces lo tuve que tirar. Entonces, de la misma manera, ya mientras el corazón de Jesús, el corazón de Pedro está conectado, puede caminar sobre las aguas. Pero cuando por mirar la situación, se desconecta, digamos, el corazón de Pedro con el corazón de Jesús, entonces ya no puede caminar más sobre las aguas. Entonces aquí podemos ver que el poder está en Jesucristo, ¿no? Entonces cuando una persona estaba llevando su vida de fe, es decir, que estaba caminando con el Señor, en la dificultad, en la situación, pero cuando empieza a ver la situación, la dificultad, ya su corazón se llega a desconectar del corazón de Jesús. Entonces pierde la fuerza, pierde el ánimo, ¿no? Su corazón por la situación se ve afectado. Entonces ya no quiere seguir. Por ejemplo, en mi caso pasaba mucho que cuando yo realizaba los estudios bíblicos en las casas, a veces veía que cómo Dios trabajaba, porque a veces llegaba 10 personas y hasta a veces 15 personas llegaban en alguna parte. Pero cuando en la situación a veces no llegaban las personas, sino llegaba una persona, 2 personas, ya me sentía un poco preocupado, ¿no? Entonces empezaba a sentir, ¿será que este estudio va a continuar? ¿Será que yo podré seguir haciendo este estudio bíblico? Entonces el corazón se mueve, ¿no? Por ver la situación. Me parece que esta vez nosotros no hicimos bien la promoción, no invitamos bien a la gente. Entonces a veces en mi corazón ya se caía, ¿no? Se caía, o sea, tenía desesperanza. Pero yo aprendí a través del estudio bíblico que no era importante cuántas personas llegaran. Sí, obviamente sería bueno que llegue mucha gente, pero si hay una persona, o sea, hay 10 personas, voy a predicar de todas formas. Voy a compartir el mensaje de Dios. Entonces, más allá de la situación, más allá de que la situación es adversa o negativa, yo no voy a fiarme por la dificultad, sino que voy a dar los pasos de la fe. Por ejemplo, ahora hay 15 personas acá en TikTok. También yo tengo un deseo de que de aquí al llegar el primer semestre, por lo menos, y esto se duplique, o sea, por lo menos llegue hasta 30 personas, 40 personas, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que hacer algunos cambios. Por ejemplo, desde hoy vamos a empezar a publicar, ¿cómo les digo? O sea, un fragmento de la prédica que se había tocado en ese día. Por ejemplo, hoy día estamos compartiendo la lección número 62, ¿no? Es decir, que desde hoy partiremos. Desde hoy la lección 62. Entonces, cuando termine la transmisión live, yo voy a publicar un fragmento de un momento, ¿no? Destacado, un momento importante, de por lo menos 1 minuto y medio, tal vez puede ser. Entonces, luego lo voy a publicar en TikTok. Y así quiero hacer cada vez que haga un en vivo. ¿Entienden? Entonces con esto tal vez puede aumentar el número de seguidores de este canal, y luego también podrá aumentar el número de personas que puedan seguir en la transmisión en vivo. Esto es mi intención. Entonces, aunque sea 10 personas o 20 personas, pero en el corazón de ustedes, o sea, más allá de que la situación se torna adversa, pero si en el corazón de ustedes tiene la palabra de Jesús, la palabra de Dios, entonces aunque la situación se ve negativa, aunque ustedes ven la situación y tienen temor, desconfianza, pero ustedes podrán dar los pasos de la fe. La situación es negativa, la situación es adversa, pero voy a creer en lo que el Señor me dijo. Ven, dijo, ven. Cuando Pedro empezó a ver la situación, ¿cómo le dijo Jesús? Hombre de poca fe, le dijo. ¿Por qué dudaste? La palabra que yo te dije que vinieses, ya tú tenías que venir, pero ¿por qué dudaste? Porque Pedro era quien miró la situación. ¿Miró qué cosa? El versículo 30, pero al ver el fuerte viento, dijo. Al ver la situación, no, el ambiente. El fuerte viento es símbolo del ambiente que está alrededor nuestro. Entonces normalmente el ambiente afecta
el corazón del creyente. Entonces, aunque Dios le había dado su promesa, su palabra, pero finalmente el corazón se mueve, ¿no? ¿Entienden ustedes lo que digo? Entonces la Biblia nos quiere mencionar, acá está siendo formado el corazón de Pedro también. Está siendo formada su fe, para que él no vea la situación, sino para que él aprenda a confiar solamente en la palabra de Jesús. Pues si él confía en la palabra de Jesús, entonces no habrá ningún problema. Pero si él empieza a ver la situación, sí, obviamente, ¿no? Empieza a desconfiar de Dios, de la palabra de Dios, entonces es equivalente a hundirse en el mar. Es decir, que pierde la confianza en la palabra. El poder de Dios sigue siendo el mismo, pero la persona en la que pierde la confianza en Dios. Ya vamos a ver un versículo más y luego vamos a terminar. El libro de Isaías capítulo 41, el versículo 10. Isaías 41, el versículo 10 dice: no temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ya el Señor, acá en el libro de Isaías, está diciendo a Israel: no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, ahora esta palabra, no solamente para Israel, sino para ustedes también. Ya veamos el versículo 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Ya, el nombre Jesús significa Salvador, ¿no? Salvador de los pecados. Pero el nombre Emmanuel, en el libro de San Mateo 1, dice que es Dios con nosotros. Entonces, si el Señor está con nosotros, si nos acompaña, si está junto con ustedes, ¿por qué ustedes deberían tener miedo? ¿Por qué debería tener temor? Pero estamos acostumbrados a reaccionar ante la situación aparente que está delante de nuestra vista. Por eso que Dios le llama a Pedro hombre de poca fe. Es decir, que el problema de Pedro es que su corazón, por la situación, se desconectó de la palabra que Jesús le dio. Ven. Entonces él fue y estaba viniendo, ¿no? Pero ¿por qué de repente se hundió? Porque él miró, dice, el fuerte viento que estaba soplando, entonces ya empezó a dudar y de repente empezó a hundirse. ¿No es así? Así también pasa en la vida espiritual, ¿no? Usted recibe la promesa de Dios, recibe la palabra de Dios, pero viendo la situación, sus pies empiezan a hundirse en la situación. No tienen ya confianza. ¿Será que Dios va a ayudarme? ¿Será que Dios va a trabajar? Y alguno abandona, ¿no? esa promesa y ya lo deja. Entonces en este año 2025 yo también quiero aprender acerca de esto. Cuando yo recibo una promesa de Dios, cuando recibo la palabra de Dios, no mirar la situación, sino que avanzando con la fe. Y como dije antes, aunque sea de cualquier manera, pero mirando a Dios, mirando a la palabra de Dios, Dios está conmigo, Dios me esfuerza, dice, Dios me bendice, Dios está conmigo. Por eso, no temas, dice el libro de Isaías 41:10, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es la promesa para los justos, para los siervos de Dios, dice la Biblia. Yo te escogí, dice, eres mi siervo. Entonces, es para su siervo, para un salvo es la promesa de Dios. Dice que Él no nos dejará. ¿Entiende? Entonces, de esta manera vamos a culminar el estudio de hoy. Gracias. Oremos ante Dios. Dios Padre, le agradecemos en esta noche, nos ha permitido su palabra. Esperamos que cada día usted nos permita creer en su palabra, aceptar su palabra y no mirar la situación, sino que confiando en su palabra, que podamos dar los pasos de la fe. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.